¿Hay demonios en la literatura? Hay escritores que rascan la superficie de la condición humana. Y luego está Céline. Esculpió su arte literario con estilo único, brutal y visceral. Es el cronista del lado oscuro de la humanidad, bastante abyecto y para nada simpático. Un médico, sí, un médico, pero no de bata blanca y de sonrisa desbordante, sino un médico de pobres, de tugurios, de carne vencida por la miseria. Siempre lleno de ira, siempre envuelto de desesperanza. Luis Ferdinand Céline definía su oficio con sorna, con desdén. Concilió en la palabra escrita el ritmo, la riqueza y el color de la oralidad. Su estilo es fluido, rítmico, casi musical, pero también es áspero, desnudo y sin filtros. La crudeza, la magistralidad y la agudeza con la que describe la decadencia de un mundo que se viene abajo, que literalmente se cae a pedazos, es simplemente desarmante. Céline no brinda anestesia, abre la herida y la muestra. Y si aún estás aquí, quizás eres una de esas personas que no temen mirar de frente a los abismos. Quédate con nosotros porque apenas estamos comenzando este descenso a lo más profundo del alma humana. Esto es Viaje al fin de la noche, de Luis Ferdinand Céline. Viaje al fin de la noche, publicada en 1932, es una novela que arranca con una escena aparentemente banal. Un joven, Ferdinand Bardamou, está sentado en un café y afuera observa a los soldados desfilando, y en un arrebato casi absurdo decide alistarse. Así comienza su travesía. Una decisión estúpida, como diría su propio protagonista. Su alistamiento en la Primera Guerra Mundial será el primer paso de un largo descenso al corazón podrido del siglo XX. Ese error y ese impulso marca el tono de toda la obra. Cinismo, desilusión y una amarga lucidez. Como si La chaqueta metálica hubiera sido escrita por Beckett, pasado de copas, o como si Travis Bickle, de la película Taxi Driver, en vez de conversar con el espejo, se lo hubiera comido. La novela se divide de manera general en dos partes. Primera parte, los viajes. Bardamou, alter ego de Céline, atraviesa varios escenarios. En primer lugar, la Primera Guerra Mundial, donde participa como soldado y luego finge demencia para evitar el frente. El África colonial, específicamente Togo, a donde huye y donde trabaja para una empresa forestal francesa. Y en tercer lugar, en los Estados Unidos, donde es testigo de la deshumanización industrial, trabajando en las fábricas de Ford. Cada lugar revela un nuevo monstruo de horror humano: la guerra, el colonialismo, el capitalismo. Todo lo interesante en esta novela ocurre en la sombra, y allí está Bardamou, siempre desplazado, siempre descreído. Más que una secuencia de eventos, el libro es un torrente de anécdotas, sucesos y reflexiones, que pueden parecer caóticas, pero que dibujan con precisión un mundo en decadencia. Céline no lanza, Céline narra, relata, escupe. Su prosa está viva, jerga, ironía, humor negro, un estilo satírico, brutal y provocador. Luis Ferdinand Céline quería, según a sus propias palabras, quería volver a la prosa francesa más viva, más sensible, más punzante, más malvada. En contraste, claro está, con la clase de bagatelas que se decían en ese tiempo, ¿no? Los literatos de Francia. Y yo siento que lo logra. La novela fue escrita con odio y con muchas ganas de joder. Bardamou es el hilo conductor. Él es el quien observa, huye, sobrevive. Desde la guerra al manicomio, desde África a las cadenas de montaje de Detroit. En París
Ya médico, vuelve a cruzarse con Robinson, ese personaje enigmático y recurrente. Un accidente lo deja ciego, aparece Madelon. La suegra y la esposa de Robinson intentan matarlo. La vieja termina construyendo un museo como mausoleo. Robinson aparece luego en un hospital psiquiátrico escapando literalmente de Madelon. Yo creo que hasta aquí todo lo que se ha narrado pues pareciese que es el mismo que ha escrito pues Evangelio, ¿no? Juntando un poco de Genet, un escritor francés, escuchando la música de Tool en bucle. Todo es un desorden, un caos, pero que no deja de tener cierta simetría. También pareciese que es una precuela, ¿no?, de Transporting. Si Renton, claro, uno de los protagonistas, pues hubiese sido médico en vez de Jung. La novela se basa en las experiencias reales de Louis Ferdinand Céline, su servicio como soldado en la caballería francesa durante la Gran Guerra, su tiempo en África como empleado de una empresa forestal en Camerún, su paso por Estados Unidos en 1925 como funcionario de salud de la Sociedad de Naciones y su vida como médico de los pobres en los suburbios de París. En otras palabras, Viaje al fin de la noche no es una historia lineal ni complaciente, es un grito áspero contra la estupidez, la violencia, la burocracia, el cinismo y la humanidad misma. Louis Ferdinand Céline nació el 27 de mayo de 1894 en los Altos del Sena, Francia. Céline no era su apellido real, lo tomó prestado del nombre de su abuela materna. Un gesto tierno, quizás el único, porque todo en él parece envolver lo contrario: sordidez, violencia, resentimiento y una lucidez brutal. Ya desde ahí, después de su apellido, que toma de su abuelita, pues parece que todo ya está dirigido a ser una tragedia griega, ¿no? Cuyo director pues no es nada más que uno de los pioneros del Dogma 95, Lars von Trier. Sí, acá tenemos unas películas, Melancolía, Ninfomaniac, El Anticristo, Bailar de la Oscuridad, esta es hermosa, Europa. También tenemos Epidemic. Y esta película no la vi, pero bueno, actúa Nicole Kidman. A los 18 años, en 1912, se alistó voluntariamente en el ejército y combatió en la caballería durante la Primera Guerra Mundial. En esa guerra fue herido y desde entonces sufrió un zumbido constante en el oído, como un tren que pasa y nunca termina de irse. Esa herida física sería solo la primera. Las otras más profundas se abrirían después una a una. En los años 20 trabajó como médico, pero pues como dijimos al principio, no cualquier médico, ¿no? Fue un doctor de los pobres, le pagaban con gallinas, con lechugas, con lo que pudieran. Atendía a tuberculosos, ancianos, almas rotas. Lo suyo era un consultorio de barrio, un médico baratillo, como se decía entonces, pero no por eso menos comprometido. Más que médico, ¿no?, haciendo un símil con algunos doctores, ya sea del anime y del cine, pues se pareciese al doctor Tenma del anime Monster, ¿no?, de Naoki Urasawa, o también al doctor Gregory House, ¿no?, pero de un barrio bajo, sin sarcasmo elegante, pero con más vómito existencial. Ese era Louis Ferdinand Céline. En 1924 se unió a la Sociedad de las Naciones de lo que hoy sería la ONU como experto en higiene. Este cargo lo llevó a recorrer el mundo: Estados Unidos, Canadá, Nigeria, Cuba. Durante estos viajes conoció a Elizabeth Cray, una bailarina escocesa que sería la mujer de su vida. Céline siempre reconoció que Elizabeth le enseñó algo que marcaría su literatura para siempre. Y acá quiero hacer hincapié en lo siguiente: el sentido del ritmo, de la musicalidad, la danza escondida detrás de las palabras. O sea, Céline agarró el ritmo, agarró la musicalidad y agarró todo lo que conlleva pues el día a día de una bailarina y lo reflejó y lo incrustó en su prosa.
Su obra más célebre, Viaje al fin de la noche, se publica en 1932. Le seguirá Muerta a crédito de 1936 y le seguirán después de esas otras obras abiertamente provocadoras. Céline, seguramente, pues si viviera hoy en día, sería uno de esos youtubers pues, con un canal de YouTube baneado y que se abriría su OnlyFans y leería sus poemas en Zunga. Yo creo que por ahí pues se podría asemejar un poco, ¿no? Al Céline contemporáneo. Su antisemitismo no fue un secreto. Publicó panfletos infames y colaboró con la Gestapo. En 1944, con la derrota de los nazis, huyó a Alemania y luego a Dinamarca. Allí, en Dinamarca, fue arrestado en 1945 a pedido del gobierno francés. En 1950, tras un juicio que escandalizó a la Francia de la posguerra, fue declarado oficialmente como desgracia nacional. No un traidor, ni siquiera un criminal, ¿no? Sino una desgracia. El término exacto lo usó él mismo en su novela De un castillo a otro, donde narra con su mordacidad habitual su caída en desgracia y su vida en el exilio. Céline contrajo malaria en África, escribía entre ataques de fiebre, visitas de pacientes, persecuciones políticas y miserias cotidianas. Murió el 1 de julio en Meudon, en Francia, solo, aislado, odiado por muchos y reverenciado por otros. Sus experiencias más sórdidas, la guerra, la miseria, el odio, la enfermedad, el exilio, las convirtió en literatura. Una literatura rabiosa, sucia, pero también profundamente humana. Una literatura que escupe donde otros limpian, que rasga donde otros alisan. Acá tengo el libro de El proceso. Yo creo que si Kafka tuvo su proceso, Céline tuvo su caída libre sin red. Y ahora que lo conocemos mejor, quizás sea tiempo de preguntarnos, ¿se puede separar la obra del autor? Para comprender Viaje al fin de la noche, hay que asomarse al abismo en el que nació. Tres pilares sostienen el oscuro telón de fondo de esta novela. Tres cimientos del siglo XX que marcaron con sangre, violencia y cinismo el destino de millones. Primero, el detonante inmediato, el asesino del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa, el 28 de junio de 1914. Fue el pretexto que encendió la mecha de lo que ya era un polvorín. Una Europa tensionada, militarizada, ansiosa por medir fuerzas, se precipitó al caos. Segundo, el colonialismo, o si se prefiere, la práctica de entrar donde a uno no le han llamado. La violencia institucionalizada, el saqueo bajo bandera, la globalización de las armas, las enfermedades y la avaricia. África, Asia, América Latina, todo estaba en venta y Céline, como tantos otros, fue testigo directo de este reparto brutal del mundo. Un colonialismo que haría sonrojar al mismísimo Kurt de Apocalipsis Now. Y no porque fuera más poético, sino porque era más contable. Todo era una cuestión de costo y beneficio, incluso las masacres. Lo más triste es que aún hoy podrías cambiar colonialismo por extractivismo. Y todo sigue igual, pero ahora con influencers y ferias de café orgánico, etcétera. Tercero, el capitalismo, la era de la producción en masa, de las fábricas que no dormían, del hombre convertido en engranaje. Si la revolución industrial trajo progreso, también trajo deshumanización. Céline lo vio en las líneas de montaje de Ford, donde el cuerpo se repite, el alma se disuelve y el tiempo es un cronómetro. La misma lógica que vemos en Metrópolis de Friedland, cuerpos obedientes, cerebros dormidos, corazones rotos, un ballet mecánico donde los últimos pasos de danza eran el agotamiento. Céline llegó antes que Chaplin en tiempos modernos y gritó lo que todos pensaban: nos están volviendo tornillos. La Primera Guerra Mundial, el escenario que abre la novela, no fue simplemente un conflicto militar, fue una masacre industrializada. Murieron aproximadamente 8,5 millones de combatientes. Y no hablamos solo de muertos, hablamos de mutilados, de locos y de desaparecidos. La guerra de trincheras fue una lucha de desgaste. Días enteros sumidos en barro, sangre, ratas y desesperación. Un infierno horizontal donde no se avanzaba y solo se sobrevivía. La innovación armamentista, hija bastarda de la revolución industrial,
trajo consigo el lado más siniestro del progreso, la muerte fabricada en serie. El asesinato del archiduque fue apenas la excusa. Europa quería una guerra, y la tuvo. Una guerra que se llevó imperios, generaciones, ilusiones, y que sembró el odio necesario para que, unas décadas después, el mundo volviera a estallar. Ese es el mundo que vivió Ferdinand Céline. Ese es el mundo que supo direccionar con bisturí literario. Un mundo que quizás no está tan lejos del nuestro. Porque hoy, pues queramos o no, seguimos en guerra, solo que más disfrazada. Guerras de clases, de algoritmos, de narrativas. Y en vez de gas mostaza tenemos ansiedad con nombre de fármaco alemán. Una obra como Viaje al fin de la noche no queda sola, irradia, influye y arrastra. Céline es como un agujero negro en la historia de la literatura. Su sombra está en todos lados, aunque muchos fingen no verlo. En 1977, el escritor César Arístides publicó Luis Ferdinand Céline en Dinamarca, una obra clave para comprender los años de exilio del autor. Por un lado, su vida marginal, y por el otro, su vida perseguida tras la Segunda Guerra Mundial. Una pieza esencial si uno quiere seguir el rastro del monstruo más allá de su novela más célebre. Por otro lado, también hubo intentos de adaptar el Viaje al fin de la noche en lenguaje del cómic, ¿no? El dibujante francés Jacques Devic comenzó una versión ilustrada, un proyecto prometedor que sin embargo quedó en medio camino. Una especie, ¿no?, del anime Hunter x Hunter, del manga. Pues hasta ahora Bagashi no lo termina, trayendo a colación como si la crudeza del libro de Ferdinand y también la crudeza por ahí o la imaginación de Hunter x Hunter se resistiera a ser domesticada, ¿no?, por las viñetas en el caso del anime y en el caso del libro por la prosa, ¿no? Ahora bien, si Viaje al fin de la noche te voló la cabeza o el alma y quieres más, aquí van algunas recomendaciones literarias que dialogan con su universo. Caput de Curcio Malaparte, una novela autobiográfica que mezcla el horror y el arte en tiempos de guerra. Adiós a las armas de Ernest Hemingway, otra mirada desgarrada y personal sobre la Primera Guerra Mundial. El buen soldado de Zbigniew Jaroslaw, sátira antimilitarista absurda y lúcida. Pelando la cebolla, la autobiografía de Günter Grass, premio Nobel, donde desentraña sus propias capas de vergüenza y memoria. La conjura de los necios de John Kennedy Toole, un descendiente espiritual de Céline, si alguna vez, claro, hubo alguno. El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, la travesía hacia el horror interior, hacia ese punto sin retorno que tanto le interesaba a Céline. Y en cuanto al cine, hay varias películas que capturan ese tono misántropo, nihilista y existencialmente corrosivo que atravesaba la obra de Céline. Uno de ellos es Johnny cogió su fusil, de 1971. Es un grito pacifista desgarrador desde los recuerdos fragmentados de un soldado. Otra película es Miedo y asco en Las Vegas. Es una película excesiva, delirante, una odisea narcótica protagonizada por Johnny Depp y Benicio del Toro. Y otra más conocida en estos momentos, hace 15 años era de culto, casi muy pocos llegaban a esa novela. Todos vieron la película, debe estar por allá, no la encuentro, pero también hay un libro, ¿no?, de Chuck Palahniuk, en donde hay una crítica al capitalismo. Hay hombres rotos buscando sentido, ¿no? Otra película es El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, de Peter Greenaway, una obra maestra visual llena de símbolos, sabores, pobredumbre y arte. Cine para sibaritas, misántropos, para espectadores que, como Céline, no le tienen miedo al exceso ni al mal gusto. En resumen, Céline no está solo, su grito encuentra ecos, sus demonios tienen familia. Leerlo es abrir una puerta, pero no es la única. Hay más pasillos, más sótanos, más grietas, y si te atreves puedes seguir explorándolos. Luis Ferdinand Céline no dejó escuela, no fundó ningún ismo, no lideró ningún movimiento y jamás buscó seguidores, pero dejó algo más perturbador, una cicatriz enorme, negra, supurante, como esas que no cierran ni se infectan, porque eso fue él, una infección gloriosa. Charles Bukowski, el viejo sucio y bebedor oficial de las letras americanas, pues adoraba a Céline, ¿no?
lo llamaba el faro. Acá tenemos unos relatos, prosa de Charles Bukowski, cuyo alter ego pues es Henryk Chinaski. Acá tenemos El cartero, Factotum, Mujeres. Tenemos también otra compilación que es Escritos de un viejo indecente, La máquina de follar, Erecciones, eyaculaciones y exhibiciones. Títulos bastante llamativos. Este también es de sus novelas. Chinaski 2, es la continuación del primero. La cena del perdedor y Hollywood. Y me faltan en la biblioteca sus poemas. Hay una colección de sus poemas que es Música de cañerías o Música para cañerías. Si alguien lo tiene, préstenmelo. Bueno, y no solo Bukowski lo adoraba, ¿no? Y lo llamaba pues faro, sino también John Fante. John Fante, que fue básicamente el maestro, ¿no? Entre comillas, de Bukowski. Si tienen la oportunidad a John Fante, léanlo. Su alter ego es Bandini, igual que de Charles Bukowski es Chinaski. Acá tengo El camino de los ángeles, Espera la primavera, Bandini. Pregúntale al polvo, que es su novela más conocida, y Sueños de un búnker. Me acuerdo cuando leí esta novela, anoté, si no me equivoco, todas las veces en las cuales nombra polvo, la palabra polvo en su novela Pregúntale al polvo. A ver, lo dice en la página 378, 379, 471, 526. A ver, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18. Lo que puedo encontrar es que lo dice 18 veces en su novela, la palabra polvo. Entonces, estos dos autores, John Fante y Charles Bukowski, entendieron, ¿no?, que la literatura no era para decorar el salón de té de unas tías solteronas, sino para vomitar el alma en cada página. Céline no escribía para agradar, escribía para herir, como si fuera un francotirador del lenguaje. Su estilo salvaje, bronco, lleno de puntos suspensivos como una respiración asmática, anticipa el realismo sucio, el punk narrativo, la estética de la derrota. Pero a diferencia de muchos duros de cartón, Céline no jugaba a incomodar. Él era el incómodo. La generación Beat, ¿no?, que tanto presume de rebeldía, le debe bastante a Céline, más de lo que admite. William Burroughs, en este caso tengo El almuerzo desnudo, una película basada en una novela de William Burroughs, dirigida por David Cronenberg. Y también tengo un libro de Allen Ginsberg, ¿no? Tanto Burroughs como Ginsberg son representantes, uno de los representantes junto a John Kerouac también, ¿no?, del viaje, ¿cómo se llama? Su novela entre carreteras, creo que se llama. Pero bueno, son los representantes de la generación Beat, ¿no? Y son justamente estos literatos, son los que llegaron a visitarlo como si fueran a ver a un chamán enfermo, ¿no?, un oráculo en pijama. Fueron a su casa de Céline ya era de edad, y ellos tenían sus 30, 35 años, 25, y lo admiraban, ¿no? Lo admiraban en secreto en ese tiempo, pero ahora pues hay documentales, hay videos que retratan, ¿no?, todas estas visitas. Pero lo admiraban de una forma extraña, ¿no? Era como admirar a un asesino en serie. No como un gran actor, no como una persona bondadosa, llena de solidaridad, ¿no? Sino de un autor que se atreve a decir lo incómodo en voz alta. Muchos grandes escritores del siglo XX bailaron con los totalitarismos, a veces por miedo, otras por idiotez y otras porque, bueno, nadie es inmune a las ideologías seductoras, aunque huelan a azufre. Aquí tenemos dos bloques. El bloque A son los resistentes, se podría decir los buenos.
El primero es Günter Grass, el autor del Tambor de Hojalata, un niño que grita, llega en algunas escenas de la película a romper los vidrios con sus gritos y se comunica por medio de... tiene un tamborcito, ¿no?, con el cual toca. Y es una crítica, ¿no?, a los alemanes. Ganó la Palma de Oro, ¿no?, en el Festival de Cannes. Otro de los buenos es Thomas Mann, ¿no? Huyó a Alemania nazi con una maleta llena de dignidad. Stefan Zweig se pegó un tiro en el exilio, harto de un mundo que se desmoronaba. Otra de los personajes buenos es Anna Frank. Acá tengo el diario de Anna Frank, producido por George Stevens, que básicamente se trata sobre la infancia robada convertida en un símbolo universal.